Buenos días, saludo a toda mi gente. Bonjour, bonjour tout le monde. Je dis à nous te pour tout que nous parlons de l'autre façon que nous fait banane mais plátano maduro. Ma façon est très très mieux comme on capable de faire et puis il était très goût ou capable de manger. Plátano maduro, cuando está muy bien maduro, se puede hacerlo y se va a quedar riquísimo para que puede comerlo. Si tú no tienes horno, no hay problema, es cocina siempre en el barrio. Mira mi plátano ahí, mira mi caldera, y más adelante van a ver, vamos a hacer un desayuno simple y riquísimo. Señores, antes de todo, me encanta mi jardín. Les presento Jardín de Michelle. Flores y hoja de té. Me las rompí salagüey con de amor, verbena, yo tengo ahí en el medio, y orégano, hoja. Tenemos un jardín para nuestra salud, hoja de papaya. Ahí tenemos un poquito de nada. A la cocina. Así. Ok, lavo bien mi plátano maduro. Cuando están bien maduros se puede hacer eso, porque es como en el horno, aunque no tenemos horno, lo vamos a hacer en caldera. Me lave banane, me se banane qui bien mi, un calen. Se me rompió eso. Pero no está. Pausa. Después de pelar el plátano, lavarlo, se corta en dos así. Se raja en dos. Après finir de banane, moi caler, moi sèche laver, mais moi sécher, et puis moi faire banane en deux. Pausa. Ok, ya. Ok, même si vous coupez banane, je viens de que après, moi mettez. Después rajar los plátanos, ponerle el caldero y ponerle un poquito de mantequilla. Y ahí voy a ir a añadir bueno, después de terminar de poner mi plátano, ¿ves cómo está? Ese es la mantequilla y lo tapa. Après, fin de banane, ouais, ça c'est beurre là, capté comme ça. Ouvrir et puis descendre tout petit du feu jusqu'au bas boulet. Sí. Así, mira cómo se queda bien lindo, bien amarillito. Y así se le va a dar vuelta uno a uno. Porque están más maduros, le da un color más negro. Pero créanme, es buenísimo. Sabe el plátano maduro cuando tiene ese colorcito. Con la mantequilla que queda sabrosísimo. Y dándole vuelta, ouvrir avec toute précaution. Prenez banane, t'appliquez un petit poulet puis jaune, et puis goût toujours surtout avec beurre. Eso lo va a tener que pasar un tiempito más. Y así pausa. Mientras que vamos sacándolo del medio, porque sabe, no es un horno, mira cómo queda el otro lado, bien lindo. Entonces está faltando la del medio y se va a ir bajando los demás y añadir un poquito más de mantequilla para que lo que estaban al lado. ¿Por qué no ponemos todo al lado? Es para que se cose bien. Ya estamos sacando, ¿no? Lo que están en el medio y vamos a añadir lo que estaba al lado. También eso se queda riquísimo con esta de mantequilla.
se van a añadir y ya que tenía bastante vapor, que se van a cocer más rápido, se puede subir un poquito el fuego, que se van a cocer más rápido porque ya ellos tenían vapor suficiente para que se cocen. Y así de fácil prepara tu plátano cuando está muy bien maduro y que se puede comer a gusto. Guayán mi queso. Es un queso que se encuentra fácilmente en cualquier almacén, supermercado. Eso es queso rico Gouda. Y lo dejo, mira, que fuego bajitín que yo dejé ahí, solamente para mantenerlo caliente. Pero eso, señores, si tienen queso, si no tienen queso, está riquísimo con la mantequilla. Se puede hacer huevo hervido y es buenísimo. O fríe queso aparte comiendo con eso. Eso es para que pueda derretir el queso. Ça c'est fromage. Vous venez dans le supermarché ou bien dans l'almacén ici pour gager et puis fromage pour gager. Donc ça est fromage frit au Gouda. On gager et puis on met. On quitte la on petit fait petit juste pour pas ni rouler ni pour pas faire. On y a là fromage ça on est chalet cap derretir. On quitte là pour un petit temps, moins que 2 minutes et puis lista déjeuner. Por unos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Lo subí y ya. Y apagué, mira. Y apagué también la estufa. Mira cómo se queda rico. Eso ha de chupar los dedos. Eso es preparar un desayuno bien rico y bien fácil. Donc, on est italien, mesdames, messieurs, dames, cap gade mieux. Si vous pas un fromage à Gouda, vous capable d'acheter tout n'importe fromage ou frit avec beurre, il est très très bon. Même le pas de fromage sur. Et puis déjà, ouais, j'en été bien belle. Déjà, il y a un temps prêt pour faire manger normalement. Là, comment c'est ça, hein? Et on déjeuner très très bon. Qué rico. Eso para chupar los dedos.